Gracias a Dios continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. La semana anterior habíamos concluido ya el estudio del capítulo 3 y en base al último versículo también se mencionaba que esto iba a ser aclarado a través de este capítulo 4, en donde el título de este capítulo lo tendremos como Abraham y David demuestran justicia aparte de las obras. Y el primer personaje que nosotros hoy estaremos tomándole como ejemplo para aclarar todos estos puntos es Abraham, que es declarado justo, pero Abraham es declarado justo por medio de la fe. En los versículos del 1 al 3 de este capítulo 4, Abraham no fue justificado por obras, pero declarado justo por medio de la fe. Y dice textualmente, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la escritura? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces aquí tenemos nosotros estos tres versículos que serán analizados con relación primero a esta primera frase del versículo 1. ¿Qué pues diremos? Al construir sobre el pensamiento iniciado en Romanos 3:31, recordemos, en donde dice, luego por la fe, invalidamos la ley. Y responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así nosotros entonces estaríamos hablando referente a esta frase completa. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Al contestar dicha pregunta, Pablo mira a Abraham, el hombre más estimado entre el pueblo judío en sus días. Y esto representa precisamente de cómo fue eh, manifiesto en el pueblo judío y la reverencia que ellos tenían para con Abraham como su patriarca. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, indudablemente. Si alguien pudiera ser justificado por las obras, ellos tendrían algo de qué gloriarse. Tal jactancia no es nada delante de Dios, pero no para con Dios. Tal jactancia no es nada delante de Dios, pero no para con Dios. Esto lo vamos a tener muy en cuenta para aclarar exactamente de cómo Abraham fue considerado, y dice ahí la palabra, fue justificado por la fe y no por obras. Esta jactancia no es nada ante Dios. ¿Por qué? Aun si las obras pudieran justificar a un hombre, él aún estaría en alguna manera destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué? Recordemos, en Romanos 3:23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto incluye a Abraham. Entonces, no puede él ser justificado por sus obras, ¿sí? Textualmente en este versículo 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Continuamos un poco más para aclarar este punto y vemos que esta gloria no es nada, porque para con Dios no significa nada.
cada pretensión se despoja y es evidente que nadie puede en realidad ser justificado por las obras. Una vez más, estamos aclarando este punto. Nadie, ningún ser humano puede ser justificado por las obras. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Y está escrito. El Antiguo Testamento no dice que Abraham fue declarado justo debido a sus obras. En lugar de eso, en Génesis capítulo 15, versículo 6, es clara la palabra de Dios. Dice que creyó a Jehová. ¿Sí? Aquí nosotros estamos nuevamente ratificando. Dice que creyó a Jehová. Tenía fe en Dios. Y esto lo llevó a que fuera contado por justicia. Una vez más, entonces, vemos que no son las obras lo que justifica a un ser humano. Pablo lo pone en claro. La justicia de Abraham no provino de sus buenas obras. Sí, era un hombre bueno, era un hombre admirado, un patriarca, los judíos le amaban, le respetaban, pero de su confianza en Dios fue una justicia obtenida por medio de la fe, al creerle a Dios. En general, los maestros judíos en los días de Pablo creían que Abraham fue justificado por sus obras. Y es precisamente por esto es lo que Pablo aclara. Al guardar la ley, consideraban que fue Abraham el que guardó toda la ley. Los pasajes antiguos de los rabinos dicen, encontraron que Abraham, nuestro padre, había realizado toda la ley antes de que fuera dada, y Abraham fue perfecto en todas sus obras con el Señor. Los rabinos argumentaban que Abraham guardó la ley perfectamente, aun antes de que fuera dada, guardándola por intuición o anticipación. Bueno, esta es la creencia, ¿no es cierto?, que se manifiesta de los judíos. Pero el hecho es de que el apóstol Pablo no dice que Abraham fue hecho justo en todos sus hechos, pero Dios contó a Abraham como justo. Esta justificación o nuestra justificación no es Dios haciéndonos perfectamente justos, no, sino contándonos como perfectamente justos delante de Él. Después de ser contados como justos, entonces Dios empieza a hacernos verdaderamente justos, culminando en nuestra resurrección. Qué interesante cómo aquí nosotros podemos ver. Para tener mucho más claro, hay un comentario de West. Él dice, contado es logizomai, ¿sí? La traducción de contado es logizomai. Esto significa que era utilizado en los documentos seculares primitivos, que significaba poner a cuenta de uno que deja que mi crédito sea puesto en depósito en el banco. Yo ahora doy órdenes en general en cuanto a todos los pagos hechos a acreditados al gobierno. Así, Dios puso en cuenta de Abraham, colocó un depósito por él contó a él en justicia. Aquí, Abraham poseía entonces justicia de la misma manera que una persona poseería una suma de dinero puesta en su cuenta de banco. Lo que significa que al ser justificado por Dios, él tenía que saber administrarlo. Y eso es justamente lo que Dios justifica,
lo que Dios hace, nosotros tenemos que saber administrarlo. Recuerde que justicia es más que la ausencia de maldad o culpa, mucho más. Es un bien positivo, queriendo decir que Dios no solamente nos declara inocentes, nos declara también justos, como para poder administrar lo que Dios nos está dando. Recordemos Génesis capítulo 15, 6. No nos dice cómo otros hombres consideraron a Abraham. En vez nos dice, como Dios le contó, como Dios consideró, como Dios le veía a Abraham. Moisés en Génesis no nos dice lo que los hombres pensaban de él, Abraham, sino como fue contado delante del tribunal de Dios. Este es un comentario del Calvin. Podemos ver entonces cómo Dios nos ve y no como el hombre nos ve. De esta manera, nosotros podemos darnos cuenta que definitivamente, y estaríamos aclarando una vez más, que Abraham es declarado justo única y exclusivamente por medio de la fe. Abraham en ningún momento pudo ser justificado por obras, a pesar de que era un hombre que al no conocer aún la ley, porque recordemos que la ley fue entregado a Dios a través de Moisés, pero Abraham buscaba agradarle a Dios, obedecerle a Dios, hacer lo que Dios le estaba indicando, que esto significa precisamente obrar, actuar por fe, creyéndole únicamente a Dios, porque si nosotros igual recordamos, cuando Dios le dio la orden a Abraham de que salga de su tierra y de su parentela, sin decirle a dónde le iba a llevar, esto implica creerle a Dios, tener fe en Dios. Esto es por él también, la palabra lo declara, por eso también fue llamado Padre de la Fe, porque su creencia en Dios le permitió seguir adelante. El creer en Dios le fue permitido que Dios lo contara como justo. Pero esto implica, una vez más, lo que él creía y su fe en Dios lo hacía ver de una forma diferente. De que indudablemente, cuando uno tiene fe en Dios, cuando uno le cree a Dios, con seguridad también Dios le da esa sabiduría, esa fortaleza. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir las leyes de Dios. Porque si como hombre, como un ser humano, yo pretendo cumplir con la ley, me es imposible. Pero a través de la fe en un Dios todopoderoso, Él nos fortalece, nos dirige, nos bendice y nos da esa sabiduría para seguir adelante y cumplir con este mandato maravilloso. Y sobre todo, una vez más, repito esta parte que es muy importante. No es que a mí me hace un hombre perfectamente justo. No. Vamos a vernos ante Dios perfectamente justos porque porque ante Él, somos contados en justicia, como lo contó a Abraham. Recuerde, Dios lo contó a Abraham y lo declaró justo. Así nosotros estaremos concluyendo esta parte de los primeros 3 versículos de este capítulo 4 de Romanos, que ampliaremos un poco más con relación a esta creencia también a través de la forma como David demuestra su justicia.
Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Bendiciones.